buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estés viendo este podcast. Lo primero, muchas gracias por ver este podcast porque poquito a poco vamos creciendo. Y hoy, este martes, os quería hablar de algo que a mí me ha costado mucho aceptar y trabajar. Básicamente es la confianza femenina y cómo volver a creer en ti después de haberte roto. Ya sabéis que yo siempre, no solo os hablo de mi experiencia, sino también os voy a dar una serie de pautas de cómo volver a recuperar tu confianza después de haberte roto. Y hoy quiero hablarte de algo que yo creo que todas hemos sentido alguna vez, pero que muy pocas veces nos hemos atrevido a reconocer en voz alta, y es a recuperar nuestra confianza femenina, ¿vale? Es decir, a admitir que tenemos la confianza femenina rota y a recuperarla. ¿Por qué hablo de la confianza femenina? Ya sabéis que yo siempre hablo desde mi experiencia, y como que en esta sociedad, pues para llegar a ciertos parámetros de éxito que la sociedad ha puesto como válidos, muchas veces te tienes que olvidar de que las mujeres tenemos habilidades diferentes a los hombres, que nuestro éxito tiene que ser diferente, que por supuesto puede ser lo que te dé la gana, ingeniera, astronauta, directiva, llevamos las mujeres muchísimos años siéndolo, pero no tienes por qué hacerlo de una forma masculina, ¿vale? No sé si para el principio del podcast es un poco denso, lo voy a desarrollar durante el proceso, durante el podcast, pero básicamente a mí lo que me ha pasado es que para conseguir ese éxito que anhelaba, tuve que suprimir mi parte femenina, por muchos factores, pero tuve que suprimir mi parte femenina y ponerme en modo masculino. Y para mí eso supuso un quiebre. Y eso supuso un quiebre de romperme, un quiebre de negar parte de mi personalidad que estaba ahí, que yo la tenía que negar o tachar para poder llegar a ese éxito que curiosamente siempre nos venden, pues eso, un éxito muy masculino. No quiero que este podcast no va a ser, ya te lo digo, de diferencias entre hombres y mujeres, porque obviamente todos somos iguales. Yo, gracias a Dios, siempre he conseguido lo que me haya propuesto. Fui la primera presidenta mujer de Jóvenes Empresarios, nunca había habido una mujer y por eso yo no pensé, uy, no puedo serlo, me presenté, lo gané y lo fui. Y otras muchas cosas que he sido la primera mujer, pero que no me he dado cuenta hasta que no he estado en el cargo. Es decir, hoy en día podemos hacer todo lo que queramos, ¿vale? Y no hay que fijarse en las diferencias, sino ir a por ello y conseguirlo. Y yo soy súper creyente de la meritocracia y que si lo quieres lo consigues. Y ya os digo, yo en mis carnes, yo no he sufrido, a mí nadie me ha dicho tú como eres mujer, no. Pero sí que es cierto que cuando tú ves ciertos patrones de éxito, son todos como muy masculinos, ¿no? Tú ves lo que se supone que tiene que ser una mujer de éxito y es toda una energía muy masculina. Y a veces nos olvidamos de que funcionamos desde otra forma, que hacemos negocios desde otra forma y que no es bueno ni malo. Simplemente que es la forma que a nosotras nos funciona. ¿Y cuándo sabes que tienes la confianza femenina rota? Es en ese momento cuando sabes que antes eras fuerte, valiente, luminosa, pero de repente algo pasó. Una traición, un cambio, un fracaso, un burnout, es decir, que te has quemado, un trabajo que te rompió el alma y te quedaste sin voz, sin energía, sin ganas. Y lo más importante, sin fe en ti. Y esto es lo que me pasó a mí. Yo tuve todo. Yo tuve una traición, siempre en el ámbito profesional, porque es cierto que no sé si he tenido la suerte, pero yo sí es cierto que he trabajado mucho mis relaciones. Entonces, yo tengo un entorno muy pequeño, pero muy bueno. Entonces, yo todo esto lo he vivido en el entorno profesional, pero tú lo has podido perfectamente vivir en el entorno personal, o en el entorno de la salud, porque al final cada uno tenemos que trabajar un área en esta vida. Y yo tuve una traición, yo tuve un cambio, yo tuve un fracaso, me quemé. Os lo he dicho 20 veces, a día de hoy me cuesta en Instagram, que yo creo que poco a poco iré volviendo, porque para mí fue un foco de crisis, fue un foco de quemarme, de romperme, que no me salía la palabra. Y un trabajo
trabajo que me rompió el alma. A mí no me rompió el alma mi trabajo, sino que a mí me rompió el alma la forma en que me dijeron que tenía que hacer mi trabajo. ¿Vale? Es decir, a mí no me rompió el alma esto, de hecho yo estoy volviendo y esto me nutre el alma. Crear contenido a mí no me rompió el alma, aunque hubo un momento que pensé que sí. A mí me rompió el alma la forma en que me dijeron que tenía que crear contenido, la forma en que me dijeron que tenía que crear mi empresa, la forma en la que me dijeron que tenía que vender. Y yo en el fondo sabía que no era así, que no iba conmigo, pero hay veces que pues no te atreves, te pilla más débil, pues haces caso a gente que parece que es referente del sector y te olvidas que a lo mejor te olvidas de ti. Y yo esto ya os lo he dicho muchas veces en el podcast, que hubo una vez una reunión que me he tirado 4 años de mi vida arrepintiéndome de no haberme levantado de esa reunión. En esa reunión me dijeron que básicamente yo lo único que se me daba bien era maquillarme, pero que dejara los negocios a otras personas. Y me he repetido durante mucho tiempo de esa reunión, hasta que me he dado cuenta que esa reunión no me rompió, sino que esa reunión era necesaria para darme cuenta que esa no era la forma de hacer negocios para mí, que yo venía aquí a hacer negocios de otra forma diferente. Es cierto que en aquella época yo no tuve la fuerza, pero por eso pasan las cosas. Y es muy curioso lo que os he dicho antes, que cuando ves fotos antes de que me pasara todo esto, yo era una persona súper fuerte, era una persona muy valiente, o sea, estamos hablando que vengo de un pueblo, yo me fui con mis 18 añitos a Madrid con mi coche a conducir por ahí a la selva, yo sola, sin conocer a nadie, si había un problema yo lo encalaba y yo era muy luminosa. Y cuando tú ves las fotos antes de estos 4 años mía, se ve esa luminosidad, se ve esa valentía, se ve. Y cuando tú ves las 4 fotos durante estos 4 años, de hecho tengo muy poquitas fotos, porque ni yo misma me hacía fotos, ves una persona que ha perdido su luz, ves una persona que se esconde al hacerse las fotos detrás de alguien, ves una persona que casi no puede ni abrir los ojos, y ves una persona débil y una persona que se asusta con todo. O sea, cuando os digo que me asustaba de todo, y a día de hoy lo estoy trabajando, es que a lo mejor estoy tan tranquila, se cae la mochila y para mí es como que ha habido un terremoto. O sea, para que veáis cómo tenía mis niveles de cortisol. Y si estás viviendo esto ahora, quiero que te quedes. Primero porque yo hubo un momento que pensé que estaba rota y que esto ya game over, o sea, el tiempo para mí ya había terminado, yo ya estaba perdida. Y quiero dedicarte este episodio para ti, para que esto no game over, ¿vale? Esto no, o sea, no estás perdida. Hay muchas que hemos pasado por eso, y muchos, obviamente. Lo que pasa es que como hablo de energía femenina, pues hablo de mí. Hay muchas personas que hemos pasado por eso, por perder nuestra energía, por habernos roto, y en serio, no es el fin del mundo. Así que si estás pasando por esto, quédate. Quédate, porque aparte de contarte mi experiencia, te voy a contar lo que yo he hecho para volver a tener confianza en mí misma y estar ahora mismo delante de ti grabando este podcast. En un nuevo setup, por cierto. Vale, vamos a empezar a hablar de cuando te rompes en silencio, que es lo que a mí me pasó. Y yo creo que todo el mundo nos hemos roto un poquito alguna vez, ¿vale? No siempre ha sido un drama, o sea, no siempre, o sea, cuando digo romperte no tiene por qué ser siempre un drama gigante, pues a veces es que me he esforzado muchísimo y no ha salido, di todo lo que tenía y no fue suficiente, o simplemente ya no puedo más, ya no puedo tirar de esta situación más, ya no puedo tirar de esta persona más, ya no puedo llevar este estrés en el trabajo más. Y lo peor no es romperte, lo peor es la vergüenza que sentimos cuando nos hemos roto, porque yo sentía vergüenza, por eso no quería salir de casa. O sea, era como, vamos a ver, Sara, tú has sido una persona súper valiente, has liderado diferentes sociedades, diferentes estamentos, o sea, tú has liderado. Ahora no eres capaz ni liderarte a ti misma para meterte en la ducha. Yo no cogía el teléfono a mis amigas. Si me llamaban mis padres me costaba contestar. Y era todo por la vergüenza. La vergüenza de cómo me he podido romper. Y ya no es cómo me he podido romper, porque ahora os digo que me he roto, pero lo digo desde una energía diferente. Es cómo me he podido romper y no tengo las herramientas. Ay, me estoy emocionando. No, es que es muy duro sentir, me he roto y no tengo las herramientas
para salir adelante, porque claro, la gente que te quiere te ve que algo no va bien y te intenta consolar de su mejor forma, pero lo peor de todo es que tú estás tan rota que dices, ¿y ahora cómo tiro para adelante? Y es por eso que he querido grabar este podcast, para que si estás ahí, poderte dar unas pequeñas pautas de lo que yo he hecho para que a ti te puedan servir. Y porque durante mucho tiempo en esta sociedad, no, porque durante mucho tiempo nos han dicho que siempre tienes que tirar para adelante, te han dicho que tienes que ser fuerte, te han dicho que tienes que mantener las formas, que tienes que sonreír siempre, que no puedes fallar porque los fallos tienen consecuencias, que no puedes parar, que hay que girar, girar, girar como un hámster en su rueda, no puedes parar y por supuesto no te puedes derrumbar. Y cuando por fin caes, cuando ya no puedes más, aparece ese pensamiento que os decía que es el más cruel de todos, y es, ¿y ahora cómo confío en mí misma si yo misma me fallé? Y esto es muy duro, porque yo siempre he sido una persona que ha tenido mucha intuición, una intuición muy, muy fuerte. Y he de decir que no recuerdo alguna vez que yo haya seguido mi intuición que me haya fallado. Estaba muy conectada con mi intuición. Cuando yo me rompí, estaba vacía. Y lo peor de todo era que ya no me fiaba de mí. O sea, era la pregunta que os acabo de decir, ¿y ahora cómo confío en mí misma si me fallé? Yo me lo hacía constantemente. Esa reunión que os digo de que yo me he arrepentido mucho de no haberme levantado, esa reunión me marcó y era como, vale, ¿y ahora cómo sé si lo hago bien o lo hago mal? Si cuando me tuve que levantar, porque me lo dijo mi voz, no me levanté. ¿Cómo vuelvo a confiar en mi intuición? ¿Cómo la vuelvo a poner, ¿no? Como una brújula? ¿Cómo la vuelvo a dar vueltas para que vuelva a estar mirando al norte? ¿Me puedo fiar de mi intuición? ¿Mi intuición me ha traído hasta aquí? ¿Hasta romperme? Y te tienes que dar cuenta que a lo mejor, te tienes que dar cuenta que a veces te rompes por exceso de expectativas. A mí me estaban continuamente diciendo, Sara, este mes no sé dónde, este mes no sé qué, y en un año estamos tal, tal. Y yo muchas veces pensaba, esto es lo que quiero, pero como os decía, nos han enseñado a no parar, nos han enseñado a tirar, 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 y si algo te molesta, tápalo y gira, ¿no? Y sigue. Entonces al final no me daba tiempo a pensarlo. Y es ahí cuando te acabas rompiendo, cuando te acabas derrumbando. Y te acabas derrumbando también por exigirnos demasiado durante demasiado tiempo. Y eso es lo que pasó a mí. Durante toda mi vida he tenido que ser fuerte, como todo el mundo, tienes que ser fuerte, tienes que tirar para adelante. Y era como unos listones muy altos, muy altos, muy altos, muy altos, muy altos. Lo conseguía más alto, lo conseguía más alto, lo conseguía más alto. Y esto mantenido en el tiempo, de exigirte tanto durante tanto tiempo, te acabas rompiendo. También te rompes, a ver, también te rompes, y esto también fue algo que a mí me pasó, es cuando no escucharnos. A mí me pasó en el momento que yo me desconecté de mi intuición. O sea, mi intuición me decía que no, así no. La gente de fuera me decía así, así sí. Y cuando yo rompí de mi intuición y empecé a hacer caso a la gente de fuera, es cuando yo me empecé a quemar por dentro, a derrumbar por dentro y a morirme por dentro, básicamente. Ignoré hasta las señales físicas, que esto viene en el podcast de la semana pasada, sí, donde os dije que yo me cogí una neumonía bilateral. O sea, mi alma ya, mi intuición ya no me podía chillar más, entonces me dijo, date, pues te voy a dejar en la cama para que lo único que puedas hacer es pensar. Literal, te va a faltar hasta el oxígeno. Entonces lo único que vas a poder hacer es pensar. A ver si ahora vuelves a conectar. El dolor del estómago, la fatiga, la ansiedad, la apatía, las migrañas y la piel se apaga hasta el punto que yo os lo he dicho en otros podcasts, se me caía el pelo a matojos. A matojos. Yo tengo un pelo bastante brillante, me dejó de brillar. Pero me dejó de brillar porque ya mi cuerpo me dijo, ya está, la desconexión llegó. O sea, ya, has desconectado. Y cuando ya no puedes más, te sientes débil, pero que sepas que realmente lo que estás haciendo es ser valiente. Porque primero estás siendo capaz de parar y segundo te estás haciendo estas preguntas. Romperte no significa que seas menos que nadie, significa que tu alma necesita un reset. O sea, tu alma ya está, o sea, no pasa nada y todo en esta vida pasa por algo. Has ido por ahí. Tu alma te está diciendo que no, si no le haces caso te mandará señales físicas
y estás en un punto en que ya está, me he roto, vale, ya está. Lo que está diciendo tu alma es necesitas un reset, no está rota, no hay nada perdido para ti, no es que seas menos. A lo mejor hay gente que necesita un reset y sigue su vida en piloto automático y ni se entera y se da cuenta al final de sus días que es lo peor. Tú te estás dando cuenta ahora, no pasa nada, párate, piénsalo y vuelve a conectar con tu alma. Y aquí viene una verdad que nadie te dice, que es cuando recuperas la confianza, no vuelves a ser la que eras y te vuelves alguien nuevo. Y esto a mí me lo dicen mucho aquí en casa, es como, Sara, esto es diferente a como eras antes, o Sara, esto tú no lo solías hacer. Claro, es que me he roto. He tenido que renacer, por eso el podcast se llama Renacida, no sé dónde le pongo, no sé, soy un desastre aquí o aquí. Pues el podcast se llama Renacida, es que no soy la misma Sara del 2021, 20, 19, 18, es que no lo soy. Y el otro día hablándolo con una amiga, porque, bueno, pues me encontré a una persona que me seguía en las redes sociales en aquella época, y me decía, fue hace 3 días, me la encontré y me decía, jo, Sara, yo me dedico a lo que me dedico, ya se dedica a las redes sociales, gracias a ti me inspiraste. Y yo, en mi foro interno, y si me estás viendo, que sepas que yo en el foro interno, según me decía estas palabras, decía, ¿cómo podía yo inspirar a esta persona cuando yo estaba tan rota? Cuando no confiaba ni yo en el mensaje que estaba dando. O sea, ¿cómo podía tener ese poder cuando yo en el foro interno solo quería meterme en la cama, dormir y desconectar? Y luego hablándolo con una amiga, en plan, mira lo que me ha pasado, en vez de decir, joder, perdón por las palabrotas, pero es mi podcast. En vez de decir, cachis en la mar, ¿por qué lo dejé? Que por supuesto la llamé porque me vinieron esos pensamientos. Los primeros pensamientos que me vino fue, ¿por qué lo dejé? ¿Por qué lo dejé? Si no lo hubiera dejado, vete a saber dónde hubiera llegado durante estos 4 años. Pero luego, mismamente hablando con ella, me di cuenta de, Sara, es que si no te hubieras roto en ese año, en el 21, te lo hubieras roto ahora. Y en el 21 estabas aquí. La progresión que llevabas era aquí. Te hubieras roto ahora. ¿Por qué? Porque había algo ahí que no funcionaba. Te hubieras roto ahora y la caída hubiera sido más grande. Porque hubiera sido más grande. Es decir, te rompiste en el momento exacto que te tenías que romper. No hay castigo, tenía que pasar. Porque ahora vamos a ir subiendo, pero a mi velocidad, a mi forma, y a mi forma de hacer contenido y a mi forma de hacer negocios. En aquella época, si no me hubiera roto, hubiera crecido a la forma de otros, que les era muy rentable, a la forma de hacer contenido de otros, porque ya me llegaban a decir hasta que a mí no se me daba bien comunicar, que me tenía que fijar en ciertas personas, porque yo no sabía comunicar, y hacer negocios de la forma de otros. Y me hubiera acabado rompiendo, porque se apagaba mi luz. Porque cuanto más se apagaba mi luz, obviamente esas personas mejor les iba, porque era una marioneta en sus manos. Entonces, al final, no tienes que pensar por qué yo me he roto, sino te has roto en el momento justo. Si no hubiera sido peor. O sea, tira para adelante, reflexiona, ¿vale? Pero no te castigues. Y os cuento esta historia porque me ha pasado hace 3 días y estuve a esto de mis pensamientos decir, ¿por qué? Hasta que dije, no, ¿por qué no? Gracias. Gracias porque me pasó antes. Porque ahora soy una nueva Sara. Y esta nueva Sara no va a cometer ya los errores que cometió en el pasado. De hecho, esto, y ahora os voy a compartir algo súper vulnerable, esto lo hablé yo con mi psicóloga, cuando hubo un momento que dije, joder, ¿por qué he tenido que pasar por una depresión? Y me dijo, Sara, lo bueno de haber pasado por una depresión es que ya sabes los indicadores exactos para no volver a recaer. Esto es lo mismo. Lo bueno de haberte roto, si ahora mismo te estás rompiendo, es que ya tienes los indicadores para que esto no te vuelva a pasar, ¿vale? Aprende y empieza a poner las bases de tu nueva yo, de tu nueva personalidad, a la que esto no quieres que le pase. Porque la versión que se rompió tenía patrones que ya no cabían en el futuro, y esta es la clave. La Sara que se rompió en el 21 tenía unos patrones que no lo hubieran llevado a ser la Sara del 2025. Y por supuesto no la hubieran llevado a ser la futura Sara del 2027. Me hubiera llevado a ser una Sara chunga. Una Sara chunga. Una Sara chunga desconectada de su personalidad. Sí, visto a la gente
un éxito de la leche, lo que tú quieras, pero visto a la gente. Es que no vivimos vistos a la gente, o sea, no vivimos por lo que opine la gente, vives con esto. Y de hecho tú no te rompes por lo que la gente pueda decir de ti, lo puedes pasar mejor o peor, tú te rompes cuando lo que tú haces no concuerda con esto, o cuando te desconectas con esto. Y es así, entonces al final tú tienes que conectar con tu interior, con tu esencia, con esa vocecita que a veces te dice esto está bien, esto está mal, esto sí, por aquí no. Pero en mi caso, ¿qué es lo que se rompió de la Sara del 2021? ¿Qué patrones se rompieron? Los tengo aquí apuntados porque he reflexionado mucho al hacer este podcast. Y es, uno, complacer a todo el mundo. O sea, yo me da igual lo que fuera. Si tú me pedías un favor, yo te lo hacía antes de complacerme a mí. A todo el mundo era así. Así iba, por la vida. Estresada, perdida, porque no tiene horas el día para complacer a todo el mundo. No poner límites, me costaba mucho decir que no. O sea, no sé, en mi cabeza había asociado poner límites con ser mala. Y claro, así me iba, mal. Callarte lo que no te gustaba. Yo esto me lo he callado mucho. De hecho, no es este podcast, pero hay una relación directa con mi aumento de peso y callarme todo lo que me he callado. Y os lo digo, es una condición física, pero había una condición mental, os insisto, en esa reunión. Yo me callé. Y lo que más me duele de esa reunión no es que yo me callara, es que cuando yo representaba a otros, en la asociación, en otras cosas, no me hubiera callado. O sea, yo por representar a otros no me hubiera callado y por representarme a mí me callé. Es fuerte, ¿eh? Pero fue así. Y tuvo que pasar para ahora ponerme a mí primero. Otra cosa que tuve que romper es seguir en trabajos que me mataban o hacer el trabajo de una forma que me mataba. Fingir que estaba bien para no preocupar a nadie. Esto yo soy, vamos, la número uno. En fingir que todo va bien para que nadie se preocupe, para que todo esté bien. Y vivir desde la culpa y desde el no merecimiento. Esto era mi número uno. O sea, vivía continuamente con culpa y continuamente con no me merezco. Ya os digo, esta chica que me dijo, me dedico a las redes sociales gracias a ti, a día de hoy me cuesta creerlo. A día de hoy es ¿por qué si yo no hice nada? Jolín, yo no sé si me lo merezco. Y ostras, algo me merecería, ¿no? Algo hice bien en ese momento, aunque estuviera rota. Y la confianza, si estás en este momento, que sepas que no vuelve a ti de golpe, ni mucho menos, sino vuelven pequeñas decisiones. Y si quieres, haz una cosa que me va a poner a mí en entredicho y en vergüenza. Mira mis 3 primeros podcasts de Renacida. No te vayas a los anteriores, porque los anteriores estaba bien mal y comunicaba bien. Vete simplemente a los 3 primeros de Renacida y compara cómo comunicaba ahí. No movía las manos, leía el guión a rajatabla, hay un mogollón de cortes y cómo comunico ahora. La confianza no va a volver de golpe. La confianza va a volver con decisiones. Hoy me siento y me pongo a grabar. Esa fue la primera decisión para recuperar mi confianza. Para ti puede ser, hoy salgo a caminar, hoy empiezo al gimnasio, hoy publico el reel que me da vergüenza. Esa la tengo que hacer todavía, pero lo voy a hacer. Hoy digo no. Yo antes he ido a sitios que no me apetecían una mierda. O sea, no me apetecían. Y hoy en día soy capaz de decir, no voy. Vete, pero yo no voy. Hoy no me comparo. Esto es cierto que nos cuesta mucho, yo lo hablé con en otro podcast, sobre todo con las redes sociales, pero yo es cierto que me he desintoxicado mucho las redes sociales y cuando me viene un pensamiento para compararme con alguien, siempre me repito, que a lo mejor os puede servir, siempre me repito, ese no es tu camino es otro y cada uno tenemos tiempos diferentes. Que esa persona haya conseguido esto hoy no quiere decir que tú, si lo quieres, no lo vayas a conseguir, pero a lo mejor no va a ser hoy y no va a ser de esa forma, será de otra forma. Cada uno venimos a trabajarnos en diferentes caminos, en diferentes áreas, que a él le vaya en el plan sentimental bien, no quiere decir que a mí no me vaya en el plan económico. Si me va mal en el plan sentimental, mal, es porque yo lo tengo que trabajar. A lo mejor a esa persona le va mal en el plan salud o en el profesional. Es decir, al final cada uno nos trabajamos una área y tú no te puedes comparar. Y al final todo el mundo vamos a llegar a la meta. Todo el mundo. O sea, fuera presión.
nadie va a correr por llegar el primero. Entonces, realmente lo que hagas en la vida son diferentes tiempos, da igual. Si tú ahora eso no lo has conseguido y lo quieres, no quiere decir que nunca lo vayas a conseguir. Es que a lo mejor tienes que trabajar algo o tiene que pasar algo antes de que pase. No pasa nada, no te compares, esto rompe muchísimo a la gente. Descanso sin culpa. Ayer me tiré todo el día poniéndome mascarillas, haciéndome los pies, viendo una serie y por fin he de decir, después de tropecientos años que tengo, que lo hice sin culpa. Y hoy hago las cosas solo por mí. Durante muchos años he estado esperando a que alguien me rescatara. Es curioso, cuando yo era una persona que rescataba a los demás. Y yo siempre estaba esperando a que alguien venga y me rescatara, que venga y me defienda. O que venga y haga algo por mí. Y al final te das cuenta que la única persona que puede hacer algo por ti eres tú. Tú no puedes condicionar que los demás hagan algo por ti cuando tú no lo haces, ni por ti. Y luego, sobre todo, tienes que hacer las cosas por ti. O sea, si yo hago algo bueno o ayudo a alguien, yo no pienso porque esto me va a revertir, ni porque me va a dar las gracias. Simplemente lo hago por mí y porque voy a estar más tranquila. Punto pelota. Vale, y aquí entramos en las 4 fases para volver a creer en ti, ¿vale? Las tengo aquí escritas. Quiero que sepas que este proceso es totalmente real. Este es el proceso que yo seguí y todavía sigo. No es perfecto, ¿vale? Es el que a mí me funcionó. No es aesthetic, es decir, no es de Pinterest, no es bonito, pero es el auténtico, es el que a mí me sirvió, ¿vale? Y lo primero es aceptar que te has roto. Ya está, no pasa nada, sin drama, sin juzgarte, sin expectativas, simplemente decirte, estoy cansada y necesito reconstruirme. Además es un cansancio mental, no es tanto físico, es un cansancio de ya no puedo más, necesito reconstruirme. Lo segundo que tienes que hacer, desaprender. Soltar esa versión que no te corresponde de ti. Yo, por ejemplo, tuve que desaprender a lo que era el éxito. Y esto me llevó muchas sesiones. Yo tenía muy metido en mi cabeza lo que era el éxito. Y tuve que desaprender que eso será el éxito para alguien, pero que no era para mí. Y tuve que desaprender que había gente que había seguido esas pautas y había llevado a tener el éxito, pero ese no era mi camino. Eso a mí me rompía por dentro. Y que ese éxito que había estado persiguiendo incansablemente durante años no me representaba. Es decir, estaba siguiendo un éxito que no iba conmigo. Tuve totalmente que desaprender. Totalmente. Tuve que desaprender y soltar la versión de mí que vivía continuamente en tensión. Me levantaba y miraba el móvil por si alguien me había escrito un mensaje, miraba Instagram, miraba un mail, miraba continuamente en tensión, siempre esperando a ver qué bronca me caía ahora o a ver quién se quejaba de mí cuando yo lo había dado todo. De hecho, uno de mis errores fue ese, darlo todo, lo di todo tanto que me vacié. Y tú no puedes dar a la gente todo de ti, porque pasa eso, te vacías. Y encima muchas veces se vuelve en tu contra. Tuve que soltar la autoexigencia, ya os he dicho en otro podcast que yo aquí llevo máster. Tuve que soltar la idea de tengo que demostrar, ¿no? Mis padres tienen que estar orgullosos, mis amigos tienen que estar orgullosos, tengo que demostrar que valgo. Vale, la primera que igual solo tienes que demostrar es a ti. Olvídate de los de fuera. De los de fuera olvídate lo que les tengas que demostrar, porque escucha, van a seguir viviendo. Eso, que te lleves esto, que no estás rota, simplemente estás renaciendo y la mujer que fuiste no falló. Simplemente llegó al límite de su propia evolución. Es como los Pokémon, ¿vale? No podía digivolucionar a más. Entonces se tenía que morir, ¿vale? Se tenía que quedar ahí, ya está, es parte de tu historia. Una vez yo fui, punto, pero ya no cabe. En esta nueva vida esa persona ya no cabe. Y la mujer que viene, la mujer que estás construyendo ahora, esa sí que es la que te va a sorprender. Es así es la que te va a hacer llegar a tu peor potencial. Y el otro día leí en un libro una frase que no hay peor en esta vida, no hay cosa peor en esta vida que le pase a una persona que sea consciente de su potencial y a la vez sea consciente de que no lo está desarrollando. Y créanme, yo he estado ahí, yo he sido una persona que he tenido miedo de mi potencial, yo he tenido miedo a comunicar, yo sabía que era buena comunicando y me callaba adrede. Y no hay nada peor que saber que eres buena en algo, saber que puedes aportar en algo
y esconderte o callarte y vivir toda una vida escondiendo y no llegando a tu alto potencial. Eso es lo peor. Por eso si ahora mismo te estás rompiendo o estás rota, bienvenida al club, lo primero. Y segundo, enhorabuena. Enhorabuena. Es lo que hace falta para renacer con más fuerza. Si este episodio te ha tocado, si este episodio te ha gustado, te ha dado claridad, te ha acompañado, pues nada, ya sabes que te puedes suscribir al canal, le puedes dar me gusta, puedes compartir, puedes comentar. Y quiero dejar este podcast con una frase que es cuando alguien vuelve a confiar en sí mismo, el mundo entero cambia a su alrededor. Y no es porque el mundo cambie para que tú vuelvas a confiar, es que ha sido al revés. Tú has empezado a confiar en ti misma y empezarás a ver que el mundo cambia. Y no es magia, es la vida. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast. Tengo la sensación de que tenía un guión, pero así un poco caótico, pero bueno, no sé qué saldrá cuando lo edite. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!